El pasado mes de abril, el ministro José Luis Escrivá reconocía públicamente que al menos 140.000 millones de euros de los fondos de las pensiones públicas han sido utilizados en los últimos 30 años para gastos que nada tienen que ver con el pago de estas pensiones. Significativamente, y a pesar de la gravedad de esta declaración pública, los medios de comunicación de masas apenas se han hecho eco de la misma. Para analizar esta noticia y también para interpretar qué relación tiene con la reforma de las pensiones públicas actualmente en curso, contamos hoy, una vez más en nuestro programa, con el analista político y miembro de COESPE, Eduardo Luque. Buenos días, Eduardo, y muchas gracias por atendernos una vez más para tratar de un tema tan importante para todos como es el de las pensiones públicas. Pues estoy encantado de estar con vosotros nuevamente en el canal. Esperemos que lo que explicamos sea inteligible, ¿no? Porque a veces, tema de pensiones, siempre la gente se asusta, ¿no? Porque eso fue una cosa muy complicada. Eduardo, nos gustaría comenzar justamente por lo que acabamos de mencionar en la introducción, estas declaraciones del ministro Escrivá. ¿A dónde han ido estos 140.000 millones de euros y qué significa este reconocimiento público del ministro? Primero, ¿dónde ha ido a parar este dinero? Es lo que muchos queríamos saber, y por eso desde COESPE hemos pedido sistemáticamente, y está en una de nuestras reivindicaciones, precisamente la auditoría de cuentas de la Seguridad Social. Porque ¿a dónde ha ido este dinero y en qué se ha invertido? Porque tenemos varias pistas. Una, el propio documento de Escrivá, y otro, el documento que elaboró el Tribunal de Cuentas, que como sabemos depende del Parlamento Español, en el año 20, ¿no? El informe del Tribunal de Cuentas habla de una cifra de 103.680 millones aproximadamente de deuda del Estado para con la seguridad social, y ahora el análisis que hace Escrivá lo eleva a 140.000 millones, ¿no? ¿Dónde está este dinero? Desde luego en la hucha de las pensiones no. Entonces, ¿qué ha pasado con este dinero? Mucho de este dinero se ha destinado a políticas partidistas de un partido o de otro, sea el partido, el PP con Aznar, o con Rajoy, o con Zapatero, y ahora con Pedro Sánchez. Este dinero se retira a veces de los fondos de pensiones y se destina a arreglos parlamentarios, o incluso hacer propaganda partidista diciendo no, el gobierno va a ayudar a las, por ejemplo, el gobierno va a ayudar a la contratación pagando una subvención a las empresas para que formen a sus empleados, o bien o se rebaje la cotización de las empresas para que contraten gente joven en periodo de formación, ¿no? Y dices, esto no lo hace el esfuerzo, no lo hace el presupuesto nacional. Ese dinero se saca de las pensiones, de lo que serían las pensiones públicas, y se entrega, por ejemplo, al tema de los empresarios. Esto se ha hecho, y en el informe del propio Escrivá se menciona que esto representó unos 15.000 millones de euros que se han dado a los empresarios sacando el dinero de las pensiones. Para esto es por lo que se ha perdido estos 140.000 millones que ahora mismo dice Escrivá que, que han desaparecido, y que sabemos posiblemente que es una cifra todavía mayor, como ya comentaremos después. Entiendo entonces que esto es legal, que en algún momento se estableció que era posible realizar este uso, digamos, arbitrario de los fondos de las pensiones públicas. Sí, una cosa es la legalidad, otra cosa es la ética política y lo realmente que se hace. Ilegal, se han cometido ilegalidades en todo este proceso. Por ejemplo, el Pacto de Toledo se firmó que los superávits de cuenta de la Seguridad Social se ingresarían en la llamada hucha de las pensiones, ¿no? Que la rellenó en la época de Zapatero, sí que se cumplió la norma, y se consiguió rellenar con unos 67.000 millones de euros. Pero, por ejemplo, en la época de Aznar era obligatorio que el exceso, el superávit de caja de la Seguridad Social se pusiera en la hucha, ¿no? Aznar se saltó la ley, no la aplicó, y cuando la aplicó mal, porque en lugar de aplicar la totalidad del superávit, aplicaba lo que le convenía.
La otra cantidad de superávit de la Seguridad Social que debería haber ido a la hucha, la dedicó a financiar sus políticas de compadreo político con, por ejemplo, aquí con Cataluña, ¿no? Con el presidente Pujol, en la época aquella en que Aznar hablaba en catalán de la intimidad, ¿no? Para poder llegar a acuerdos con Pujol, no tuvo ningún problema en coger dinero de las pensiones y dárselo a Pujol para que lo distribuyera como mejor conviniese, ¿no? Así que hemos estado viendo este tipo de acciones, ¿no? Es decir, de utilizar el dinero público precisamente y recursos públicos para ganar voluntades parlamentarias. Igual pasó en el País Vasco con el PNV, cada, cada donación que se ha dado de hospitales, centros públicos, etcétera, que se ha dado al País Vasco en la negociación con el Estado, con Madrid. Madrid lo ha utilizado para conseguir los votos del PNV en el Parlamento, a cambio de que esos bienes que son comunes se regalaran a la Hacienda vasca o a la Hacienda catalana sin que hubiera una contrapartida económica como una renta o de cualquier otro tipo, conforme que esos bienes que se traspasan a una comunidad autonómica son del conjunto de todos los trabajadores de este país. No solo son de los trabajadores vascos o trabajadores catalanes. Ese dinero también lo han puesto trabajadores andaluces de Melilla o de Valencia, ¿no? Pero se ha utilizado este dinero para este tipo de arreglos políticos, ¿no? Entonces, es por ahí también que va, por lo que se ha distraído esta cantidad de dinero enorme, por cierto, que demuestra una evidencia. Todo lo que están diciendo sobre que el sistema público de pensiones no funciona, es deficitario, es mentira. Este documento, además, no es de ahora, es del año 21. Es del año 21. Es decir, los parlamentarios de este país tenían conocimiento de que el déficit del Estado para con la Seguridad Social, esos 140.000 millones, equivalían a que no había déficit en las pensiones ni a corto ni a medio plazo. Y en cambio se nos ha vendido una ley de privatización de las pensiones públicas bajo la idea de que eran insostenibles. Y no es verdad. Los datos de Escrivá demuestran que efectivamente las pensiones públicas son sostenibles. Lo que ha hecho este gobierno, el Ejecutivo, es privatizar las pensiones para beneficio de unos pocos. Después te preguntaré algo más acerca de eso. Pero antes te quería preguntar sobre algo que escribes en uno de tus últimos textos. Tú dices ahí que esta utilización de los fondos públicos de las pensiones para gastos impropios es un auténtico saqueo de las arcas de la seguridad social. Pero dices también que este saqueo fue parte del peaje que se pagó por la mal llamada transición a la democracia. ¿Qué querías decir exactamente con esto? Hay otro dato que ha pasado desapercibido, pero que no a nosotros, que lo tenemos bastante trabajado, bastante analizado, y es de que en nuestra propuesta, que se aprobó por ley, es decir, Escrivá en este momento está incumpliendo la ley. Él firmó en el Parlamento Español que al cabo de 6 meses de firmar la reforma de pensiones presentaría una auditoría de cuentas de la Seguridad Social. Hace más de un año no lo ha presentado y lo único que ha presentado es esta especie de informe que estaba elaborado desde el año 21, como digo. Entonces, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es de que la que nadie quiere ver es de que en este país, y nosotros sí lo pedimos y se incluyó en la ley, fue de que la auditoría se realizara a partir de la década de los 60 hasta el momento presente, es decir, hasta el año 22, ¿no? Desde el 60 hasta el 22. ¿Por qué? Porque en el año 60 es cuando la seguridad social comienza a funcionar, hay muchísimos ingresos, muy pocas salidas, la gente era muy joven, trabajadores muy jóvenes que aportaban poco, se cobraba poco en el país, pero aportaban y eran muchos los que se aportaban, y había muy pocas salidas porque había muy pocos jubilados. Este dinero
se va acumulando en bancos y cajas, y cosa curiosa, llega la transición en torno a los años 80 y se decide a partir del Pacto de Toledo que la caja de la Seguridad Social se pone a cero. Y este dinero acumulado desde la época de los 60, de un día para otro desaparece. La cuenta, la hucha de las pensiones se pone a cero y comenzamos el ciclo que ahora vivimos. Así que a esa cifra que hablaba Escrivá, que él solamente la refiere a los últimos 20 años, habría que añadir la otra, la real. Por eso hemos pedido que la auditoría de cuentas haga una auditoría de cuentas desde los años 60 hasta el momento presente, porque eso nos daría el plano completo de la realidad. Pero ese dinero ha desaparecido literalmente, es decir, nadie sabe quién se lo quedó. Pensamos que fue uno de los pactos de la transición. Hubo que, digamos, gratificar a los grandes sectores financieros para que aceptaran los cambios que se iban a producir, o bien sencillamente que los sectores financieros decidieron que era un negocio redondo. Y ese dinero, cuando digo volatizar, es que se volatizó. De un día para otro se puso la cuenta de la Seguridad Social a cero y a partir de ahí comenzamos. Entonces, ¿dónde está el otro dinero? ¿Dónde está? Está la otra gran pregunta que pretendíamos que la auditoría fuera capaz de contestar. Volviendo a algo que planteabas antes, ustedes desde COESPE afirman que este simple reconocimiento de esos 140.000 millones de euros que se deben a la seguridad social son también un reconocimiento de que es falsa esa excusa de que el sistema público de pensiones no se sostiene. Y entonces ustedes plantean y afirman que el objetivo de la reforma de las pensiones es otro totalmente espurio. ¿Cuál es entonces ese objetivo? El objeto es privatizar los fondos de pensiones. Las grandes entidades financieras piensan en la tarta que representan 140.000 millones al año, que es lo que cuestan las pensiones en este país, las pensiones públicas me refiero. Es una tarta enormemente golosa y evidentemente los grandes fondos de inversión lo que quieren es repartirse contra más trozos del pastel mejor. Y es por ello que han impuesto, primero impusieron en Europa el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas. Esto fue en el año 19, si me falla la memoria. Fue una imposición casi de BlackRock, que era uno de los mayores fondos de pensiones del mundo, norteamericano para las señas, y impuso esta norma que después la Unión Europea ha ido desarrollando con su reglamento, ¿no? Porque todos sabemos que la Unión Europea no tiene capacidad legislativa para imponer reformas de pensiones a ninguno de los países que forman la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que se hace? O reformas lo que yo te digo, o no te doy ayudas económicas como las que ahora estamos viendo de la Next Generation, ¿no? Que la excusa que se pone para reforma de pensiones es que no van a dar el dinero europeo. Es mucho más el dinero que se va a regalar a las entidades privadas que el dinero que podemos recibir de Europa. Así que es un flaco negocio el que estamos haciendo. Entonces, lo vemos por allí, lo vemos que viene de Europa, lo vemos como los gobiernos del PSOE, el gobierno Zapatero, fue el primero que estuvo valorando la posibilidad de una reforma de pensiones utilizando el modelo austríaco, que alguna vez ya lo hemos comentado aquí también en el canal, hace tiempo. Lo recogió Rajoy y profundizó la reforma y lo dejó expedito para que el gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo y Podemos hayan elaborado una ley de privatización de las pensiones. El rastro viene de ahí. En medio hay una institución muy importante, que es la IREF. La IREF no es un organismo público, no tiene control parlamentario, solo está obligada a presentar un informe anual al Congreso, no hay un control público sobre el IREF y está formado por funcionarios debidamente formateados en la ideología neoliberal, que son las que controlan, de hecho, los límites de déficit del gobierno. Por tanto, es un auténtico ministerio de Hacienda en las sombras. Son los que realmente mandan. Estos están ligados directamente a la Unión Europea
Su director fue el señor José Luis Escrivá, que de aquí pasó directamente de director de la IREF, pasó directamente a ministro, ¿no? Así que la IREF, que responde a los intereses de BlackRock, fondos de pensiones y los grandes bancos, ha colocado como ministro a uno de sus peones principales, ¿no? Entonces tenemos una relación directa, porque no sé si lo sabrán los telespectadores, José Luis Escrivá no es militante del PSOE, nunca ha tenido ninguna militancia. Su única militancia es que había trabajado, entre otros cargos, como lobista para el Banco de Bilbao en el tema de pensiones. De ahí pasa a la IREF y de la IREF pasa al ministerio, ¿no? Así que tenemos una relación que podemos establecer entre los grandes fondos de inversión y el Ministerio de la Seguridad Social, en este caso el que dirige José Luis Escrivá. La cuestión es que finalmente la reforma de las pensiones es aprobada en el Congreso con los votos del PSOE, de Unidas Podemos, de otros grupos políticos como Más País, Esquerra Republicana de Cataluña, que están en este mismo ámbito socialdemócrata, también con otros grupos de la derecha más tradicional como Coalición Canaria, y al final esto lo que pone de manifiesto es cómo se imponen esos intereses de los grandes grupos económicos a los que tú te has referido, y todos acaban pasando por el aro. La cuestión es, ¿te parece que la gente es suficientemente consciente de esto? Porque es muy habitual escuchar, cuando el PP llegue al gobierno va a imponer la privatización de las pensiones públicas, cuando lo que estamos viendo es que parece haber un acuerdo entre todos los partidos del arco parlamentario en este proceso de privatización. Sí, esto es la absoluta desgracia. En este de proceso legislativo, a ver, nos hemos encontrado en una enorme soledad. Solamente muy pocos diputados, como Jordi Salvador, de Esquerra Republicana, y lo digo aquí con meridianamente claridad, se ha batido el cobre en el Parlamento con intervenciones muy duras, pero era una franca minoría, y fue a través de él como conseguimos introducir en la ley de pensiones la necesidad de una auditoría. Fue su voto determinante para conseguir precisamente la auditoría, ¿no? Pero hemos visto como otras fuerzas de izquierda, como Unidas Podemos en este caso, cómo hemos ido a entrevistarnos con ellos. Yo personalmente hace unos meses y el representante de COESPE no hace tanto, hace un mes y medio, y lo que hemos encontrado ya lo hemos denunciado y lo hemos escrito, diciéndonos que, hombre, que no nos movilizáramos porque era ir contra el Ejecutivo, y claro, entonces venía Vox y venía el PP, un poco la idea de esta de que el mal peor, ¿no? El mal menor, ¿no? Pero claro, también nos hemos dado cuenta que hay una gran, digamos, y es una reflexión personal, una gran falta de capacidad para entender de qué estábamos hablando, ¿no? Porque cuando uno habla con algún parlamentario responsable del tema de pensiones, uno piensa que hay una preparación detrás, ¿no? Y uno ve con sorpresa, primero, la juventud de la gente, y que eso no es un hándicap para no saber, ¿no? Y segundo, una gran ignorancia de lo que estamos. Y esto es una opinión personal. Lo que es real es que lo que nos han dicho en las reuniones con los parlamentarios, eh, 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 no os movilicéis tanto porque, claro, es que si no viene Vox, viene el PP, ¿no? Claro. El problema de PP y Vox es que tienen el camino expedito, tienen el camino abierto para seguir por la senda ya trazada, ¿no? Esto es el principal problema que lo tenemos. Y luego, para acabar de configurar este panorama, tenemos también el hecho de que los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, también han apoyado esta contrarreforma de las pensiones. Esto es digamos, la principal pena, la principal tragedia de todo esto, ¿no? Que los sindicatos llamados mayoritarios han hecho causa común con el Ejecutivo a cualquier precio, a cualquier precio. A mí me sonrojaba ayer también en la manifestación del día 1 aquí en mi ciudad, cuando el discurso del representante de comisiones hablaba de que habían conseguido una subida salarial, una subida de las pensiones del 8,5%, cuando el sindicato jamás en este proceso
ni nos ha interpelado, ni nos ha ofrecido ayuda, sino todo lo contrario. La subida de las pensiones la ha conseguido el movimiento pensionista con su movilización. Cuando pusimos el año pasado, en octubre, 50.000 jubilados con las dificultades que eso tiene, pagándonos de nuestro bolsillo el viaje, ahí es cuando se demuestra la fuerza de los jubilados. Y lo que es triste es ver cómo dirigentes sindicales se atribuyen méritos que no tienen en absoluto, cuando han sido cómplices de los de actuar. Es más, hubo un dirigente sindical, Unai Sordo, me duele también decirlo, yo había sido militante de comisiones obreras durante 25 años, que no es poca cosa, cuando este dirigente sindical proponíamos y hablábamos públicamente de la auditoría de cuentas de la Seguridad Social. Y este señor se dirigía en una revista de tirada, hablando de las ocurrencias que tenían los jubilados, como si fuéramos unos pobres mayores idiotizados. En cambio, ellos eran altos dirigentes intelectuales. Hoy, Unai Sordo debería pedir perdón por habernos calificado de ocurrentes cuando la auditoría de cuentas de la Seguridad Social está reconocida por ley. Otra cosa es que el señor Escrivá decide ocultarlo porque evidentemente si se hiciera público habría muchas cosas de las que hablar y habría, como dice el refrán, hay muchos muertos en el armario y esto es lo que quedaría claramente al descubierto.